Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video de inteligencia eficiente. En este video les mostraré esta herramienta en la que estuve trabajando. Directamente es un buscador que jala la información que tengamos en esta hoja principal. Nos va a mostrar esa tabla aquí en el formulario y nosotros vamos a poder filtrar ese formulario de manera dinámica. Esto es útil si ustedes lo quieren complementar con otros proyectos, justamente para tener esta implementación de un buscador de una tabla que ya se encuentra aquí en una hoja de Excel. Entonces directamente, si queremos filtrar, aquí tenemos que seleccionar en qué columna queremos hacer el filtro. Entonces me aparece aquí el listado de todas las columnas que yo tengo. Podemos ver que esas son todas las columnas y vamos a filtrar, por ejemplo, por compañía, y vemos que aquí por ejemplo tenemos esta que contiene Marine. No tenemos que escribir el nombre por completo, entonces selecciono aquí, escribo Marine, por ejemplo, sin la E al final, no hay ningún problema, le damos buscar y ya únicamente me da lo que contenga esas palabras. Por ejemplo, si yo quiero todo lo que contenga MA, por ejemplo, le damos buscar y dice que también únicamente es Marine. Entonces vamos a buscar todo lo que tenga la letra I, por ejemplo, y ahí me está dando todos aquellos valores que contienen una letra I, o sea que contengan al menos una letra I. Podremos ver que aquí están todas estas. Vamos a ver aquí, por ejemplo, para esta de aquí, no importa si ustedes escriben con mayúscula o minúscula, entonces vamos a poner aquí bricks, así por ejemplo, y me debería de encontrar esta de acá. Entonces, como pueden ver, funciona correctamente. Si yo no le pongo nada, pues justamente me arrojaría toda la tabla por completo. Entonces les mostraré cómo funciona esta herramienta para que ustedes la puedan implementar en sus proyectos. Muy bien, primero que nada, esta es la hoja principal y esta es la hoja filtrada. A esta ustedes no le tienen que hacer absolutamente nada, nada más la vamos a dejar visible para que sepan que ahí está. Pero esta hoja principal es donde ustedes van a pegar los datos de la tabla que ahora quieren filtrar, o sea, no van a tener los mismos datos que yo. Lo único que tienen que hacer es justamente eliminar esa tabla. Vamos a eliminarla, vamos a hacer este botón pues un poco hacia acá y vamos a pegar otra tabla completamente distinta para que vean que va a funcionar sin mayor problema. Entonces vamos a pegar esta tabla, por ejemplo. Listo, le cambiamos el nombre, es muy importante aquí cambiarle el nombre y que se llame T-datos, para que así ya sepa el formulario que va a jalar la información de T-datos, si no les va a mandar un error. Entonces básicamente es eso lo que tienen que hacer, pegar su tabla y pues ya que le cambian el nombre a T-datos, vamos a darle en buscar y vean que ahora ya el formulario carga la información de esta nueva tabla. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver todo lo que contenga 19 en el año, ¿no? Vemos que aquí tenemos también años del 2000, entonces a lo mejor nada más quiero ver los que sean de los 1900, entonces le voy a poner que el año contenga 19, entonces vamos a ponerle en buscar y vean como aquí ya automáticamente pues funciona como debería de ser. Vamos a ponerle ahora lo contrario, que contenga 20 para ver lo de los 2000. Entonces ahí estarían todos los años 2000. Listo, entonces esa es la manera en la que ustedes van a poder implementar el formulario en sus proyectos. Únicamente cambiarle el nombre a la tabla donde tengan sus datos a T-datos y ahora vamos a ver cómo funciona. Para ver el código de nuestro proyecto lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña Programador, Visual Basic, y aquí en Programador o Visual Basic simplemente presionando Alt F11 nos va a abrir el editor. Justamente este es el formulario de buscador, esto es lo que nosotros vemos y pues bueno, antes de mostrarles el formulario les voy a mostrar lo que viene detrás de eso, ¿no? Donde viene toda la lógica. Eso viene en el módulo de clases que se llama funciones tabla. Entonces vamos a ir a este módulo de clase que se llama funciones tabla y lo que yo tengo aquí primero son las variables públicas de columnas, filas, hoja principal, tabla datos, tabla filtrada y hoja filtrada. Estas justamente son las variables que yo voy a poder llamar desde otros módulos, por eso son públicas. Vamos a empezar a asignarle valores a estas variables mediante el método iniciar propiedades. Aquí en iniciar propiedades es un método que yo puedo llamar desde el formulario y justamente lo que va a hacer es darle un valor a hoja principal y ese valor de hoja principal va a hacer referencia a la hoja de este libro que se llama principal. Es decir, vamos a regresar a nuestro libro, a este de acá, a esta hoja que se llama principal. Vemos que tenemos dos hojas, una que se llama principal y una que se llama filtrada.
Entonces la variable hoja principal está haciendo referencia a la hoja que se llama principal, y la variable hoja filtrada está haciendo referencia a la hoja que se llama filtrada. Entonces básicamente eso es lo que hace. Aquí tabla datos está haciendo referencia a la tabla que se llama t-datos dentro de la hoja principal. Entonces es por eso que tenemos que cambiarle el nombre a nuestra tabla. Básicamente eso es lo que está haciendo. Aquí columnas y filas está haciendo el cálculo de columnas y de filas que yo tenga en la tabla. Es decir, si mi tabla tiene 10 columnas, pues automáticamente aquí esta variable columnas tendría el valor de 10, y si yo tuviera 1600 filas, pues aquí me diría esta variable, tendría un valor de 1600, que es el número de filas que tendría mi tabla. Entonces básicamente esas son las propiedades iniciales, y por eso se encuentran dentro de este método iniciar propiedades. Yo tengo que llamarlo para que estas variables tengan esos valores, ¿no? Empiecen a calcularse. Posteriormente tenemos la lista de encabezados. Justamente esta función lista encabezados es la que se encarga de darnos la lista desplegable de las columnas que yo tengo en la tabla. Recordemos que el formulario funciona aquí. Dándole clic a esta lista desplegable nos va a mostrar el listado de todas las columnas que yo tenga, ¿no? Entonces justamente eso lo hace esta función de lista encabezados, y lo que hace directamente es mediante un arreglo que se llama lista de tipo variante, lo redimensiona al número de columnas que yo tenga menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque un arreglo es de base 0, es decir, su primera posición sería la 0 y la última posición sería el número de columnas menos 1. Es decir, si yo tengo 5 columnas, en realidad yo quiero tener la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3 y por último la posición 4. Con eso ya tendría las 5 posiciones para mis 5 columnas. Y ya mediante un ciclo for lo que hacemos es darle valor a ese arreglo con, pues bueno, vamos a estar iterando a lo largo de cada iteración, vamos a estarle asignando un valor a el arreglo de lista que tenga lo que yo tenga en hoja principal, en las celdas que se encuentran en la fila 1, columna y más 1, que justamente es como de, bueno, entonces mi primer header o mi primer encabezado está en la fila 1, columna 1, entonces por eso es que le sumamos, porque i vale 0 en un inicio y le vamos a sumar 1, entonces vamos a obtener el valor que tengamos en 1,1, en la segunda iteración sería en 1,2 y así se va a ir yendo para al final darnos el arreglo en el valor de lista encabezados. Es decir, esta función me va a regresar un arreglo con los valores de todos los encabezados, ¿no? Únicamente. Aquí esta de lista completa lo que hace es darme toda la información de la tabla, lo guarda en este arreglo que se llama valores. Entonces este arreglo valores lo que va a hacer es darme el valor de todo lo que yo tenga en tabla datos. Recordemos que tabla datos aquí se está asignando, entonces vamos a tabla datos.range, es decir, todo el rango de la tabla lo vamos a almacenar en este arreglo que se llama valores, y la función me va a regresar ese valor, el valor de ese arreglo por completo, ¿no? Que se llama valores. Entonces muy sencilla esta función de lista completa y muy útil. Básicamente nos muestra toda la lista. La función de lista filtrada, aquí tengo dos funciones de lista filtrada. Una se encarga mediante la búsqueda por ciclos, y otra mediante aplicando un filtro en la tabla, copiando los valores de la tabla y pegándolos en la hoja filtrada. Esta de acá no ocupa la hoja filtrada. ¿Por qué tengo dos funciones? En realidad solamente estoy ocupando lista filtrada 2, pero yo quiero dejarles estas dos funciones para que ustedes utilicen la que más les guste. Esta función lo que hace es iterar en cada fila y ver si contiene el valor que yo escribí, pues justamente en el textbox. Eso lo hacemos con el operador like. Y si lo contiene, pues entonces lo voy a guardar en un arreglo para que al final ese arreglo únicamente contenga las filas que tienen el valor en texto que yo haya buscado, ¿no? Que contengan ese valor, o sea, que lo tengan al inicio, al final, en medio, no importa, que contengan ese valor que yo haya escrito en texto, pues lo vamos a almacenar aquí en fila, pero esto lo hace por cada iteración. La desventaja de utilizar esta función, yo se las dejo aquí por si sus datos no son muy grandes, pues no va a haber problema, pero si sus datos ya empiezan a ser muy grandes, esta función se vuelve muy lenta, incluso ya con valores extremadamente grandes, se vuelve pues lentísima, que ni siquiera va a terminar de copiarles. Entonces pues bueno, por eso es que yo se las dejo aquí. Si ustedes sus datos no están muy grandes, pueden llamar a esta función y con eso se eliminaría lo de la lista filtrada, y si no, únicamente con lista filtrada 2. Esta funciona para los datos grandes.
Esta es la que funciona para datos extremadamente grandes, no va a haber mayor problema, les va a filtrar. Igual y se tarda, pero no se va a tardar demasiado, o sea, va a ser unos segundos nada más, a lo mucho. Pero esta función de lista filtrados hace lo mismo que esta, al final me va a regresar la lista filtrada, que es lo que yo quiera, pero lo hace mediante otro método que es justamente, vamos a revisar cómo lo haría. Lo que hace es aplicar un filtro, aquí aplica el filtro customizado que, perdonen, esto no es aquí, sería por ejemplo un filtro de texto que contenga, por ejemplo, 19, ¿no? Pues que tenemos 19, le damos OK. Y entonces aquí ya me está filtrando, ya me quitó todos los del 2000. Lo que hace es copiar y pegar, copiar esos valores visibles y pegarlos acá, y ya esta tabla es la que estamos mostrando ahora en el listbox. Pero básicamente eso es lo que hace. Entonces muy sencilla de utilizar, sin embargo pues estamos copiando y pegando datos para únicamente ver los visibles y ya que los muestre por completo en el formulario, ¿no? Eso es lo que hace esa función, lista filtrados. Pueden ver que no tiene ciclos, no tiene nada, nada más es un simple filtrado, copiado y pegado, y voy a mostrar la tabla que acabo de pegar en el formulario. Eso es lo que hace esta lista filtrados y funciona muy bien para datos muy grandes. Esta de acá ya no funciona bien para datos grandes, entonces por eso se las dejo. Listo, vamos a ver aquí en buscador, ahora sí, el formulario. Aquí está nuestro formulario, los colores se asignan al momento de activar el formulario. Vamos a ver entonces el código del formulario. Tenemos el evento UserFormActivate, que lo que hace es justamente lo que se va a ejecutar cada vez que le demos clic al formulario y que se muestre. Entonces estamos haciendo una instancia que se llame funTabla a la clase funcionesTabla, al módulo que se llamaba funcionesTabla, para poder llamar a sus métodos. De lo contrario no los vamos a poder llamar, tenemos que crear esta instancia, ¿no? Entonces ahora después de eso estamos dándole un backcolor al formulario, que va a ser este RGB, y otro color a un label 1, que es este de acá, que es justamente el de los encabezados, ¿no? Aquí le estamos también cambiando el color al btn buscar. Entonces si ustedes le quieren cambiar el color, pues lo hacen con estos de acá. Ahora lo que vamos a hacer es llamar a funciones tabla e iniciar propiedades. Recordemos que iniciar propiedades es el método que estaba aquí, ¿no? En el módulo de funciones tabla. Entonces para poder llamar ese método yo no lo puedo llamar nada más así, a pesar de que ustedes lo vieron que es público. Aquí, como lo podemos ver, iniciar propiedades no se puede llamar porque está dentro de un módulo de clase, no dentro de un módulo normal. Entonces, a pesar de que sea público, yo solamente lo puedo llamar desde otro módulo de clase, y como esto no es un módulo de clase, el formulario pues no lo voy a poder llamar a menos que cree esta instancia, funcionesTabla, como nueva funcionesTabla. Ahí es donde ya lo podemos llamar. Entonces estamos llamando a iniciar propiedades, estamos rellenando lo que nosotros tengamos en el combo box. Entonces le estamos asignando que solamente el combo box va a tener una columna, y que después estamos asignando el número de columnas a el listbox, que va a ser igual al número de columnas que yo tenga en mi tabla. Entonces, con eso lo estamos haciendo, y después de ello vamos a ponerle aquí que la lista del combo box, es decir, de la lista desplegable de los encabezados, va a ser la lista encabezados, y la lista del listbox va a ser igual a la lista completa. Entonces esos métodos ya los vimos, nos regresan la lista encabezados y la lista completa, que los vamos a estar guardando. Listo, con eso ya funciona sin ningún problema. btn buscar, ¿qué es lo que hace el método buscar? Pues justamente va a llamar a la función, ¿no? Entonces tenemos que declarar una nueva instancia funcionesTabla para poder llamar a sus métodos. Llamamos a iniciar propiedades, y si el texto contiene el textbox, es decir, lo que nosotros tengamos aquí es diferente de algo vacío, es decir, tiene algún texto escrito dentro de él mismo, pues entonces vamos a llamar a funcionesTabla. Perdón, si no tiene nada, vamos a llamar a funciones lista completa, o sea, vamos a mostrar la lista completa, y salimos del método, porque quiere decir que no estamos buscando nada. Eso es lo que quiere decir esto. Y si no tenemos nada de eso, entonces vamos a llamar aquí vamos a asignarle al listbox lo que nosotros nos regrese el valor de funcionesTabla.listafiltrada2, y listafiltrada2 nos pide cuál es el texto que vamos a buscar, que es lo que nosotros tenemos aquí, y además en qué columna lo vamos a buscar. Entonces lo vamos a buscar, por ejemplo, en el valor, aquí de hecho sería mi.combobox.text. Listo, sí, con eso va a funcionar sin ningún problema. O sea, nosotros vamos a buscar en la columna que tenga el texto que nosotros escogimos en nuestro combo box,
y en el valor que nosotros hayamos escrito en el textbox. Entonces este es el combo box, entonces voy a buscar el texto que tenga lo que nosotros escribimos, lo que nosotros seleccionamos aquí. Voy a buscar en esa columna el texto que nosotros hayamos escrito acá. Básicamente eso es lo que hace. Regresamos y listo. Estos ya básicamente son de publicidad, son nos llevan a los links de la página por si desean darle like, suscribirse. Y pues bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido. Muchas gracias y que estén muy bien.